Hola, ¿qué tal mis aferrados a un México más justo? Buenas tardes, gusto en saludarlos otra vez y que tengan un excelente miércoles. Espero que todo esté muy bien y antes de comenzar esta nota los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. Funcionario de la Cuarta Transformación barre con toda la oposición prianista. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados a un México más justo. Hoy estamos a 14 de octubre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, en comparecencia al doctor Hugo López-Gatell en el Senado de la República le dio con todo a la oposición carroñera que ya se les hizo una eternidad la cuarta transformación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, les dio unas clases a estos señores vividores del pueblo, pues antes vivían en el país de las maravillas, pero con la llegada de la 4T todo esto se terminó y bueno amigos, les cerró la boca a la traicionera de Lili Téllez. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñame. Como derechos universales o reconocidos por las leyes mexicanas, empezando por la Carta Magna, como derechos universales, incluido no solo la salud, sino la alimentación, la recreación, el espacio saludable, el ambiente también saludable. En este resumen solo estoy marcando algunas de las prioridades de salud, salud mental, el tema de regulación, enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas, todos en programas que están en curso y que empezaron antes de la epidemia de COVID y que no se han detenido. ¿Por qué no se han detenido? Porque nos sirven precisamente no solo para enfrentar de manera directa los problemas relacionados con COVID, sino para enfrentar los determinantes estructurales de la mala salud y de la muerte en México. Esta es la visión que tiene el Gobierno de México. Destaco el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, al que hemos hecho referencia en múltiples ocasiones, porque es un espacio de confluencia del gobierno en su conjunto y con la sociedad civil organizada para enfrentar de manera sistémica, de manera integral, la salud pública. La aspiración de GISAMAC, como lo saben, es lograr tener un sistema agroalimentario justo socialmente, saludable, sostenible ambientalmente y económicamente competitivo, que nos permitiría tener otro México, otro perfil de salud y otras condiciones de desarrollo. Algunos de los ejes temáticos y operativos están enmarcados aquí y son una serie de transformaciones estructurales de la organización del Sistema Nacional de Salud, no solo de la Secretaría de Salud, para abordar en general los derechos con instrumentos efectivos que garanticen su cumplimiento. Entre otros, vamos a lograr tener un Centro Nacional de Inteligencia en Salud, proyecto que fue formulado durante el periodo de transición de este gobierno, el Centro Nacional de Emergencias en Salud, que ha contribuido aún antes de su existencia, tan solo por la organización que tenemos de manera funcional a la respuesta a la epidemia de COVID, proyecto también que venía con nosotros como parte del proyecto alternativo de nación. Quiero citar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que identifiquen ustedes con claridad y sin ninguna duda cuál es el espíritu y cuál es la instrucción de cómo se gobierna en México la respuesta a la epidemia de COVID. Dijo nuestro presidente: vamos a continuar con el criterio de escuchar a los que saben, no politizar el tema, que sean los técnicos, médicos, científicos, los que nos orienten y manejen toda la política, la acción que se tiene que seguir llevando a cabo. Una cosa es la política y otra es la salud pública. ¿Por qué lo cito? Porque consideramos que a lo largo de estos meses
aunque es entendible desde un punto sociológico y desde un punto de vista de la conducta humana, es entendible que afloren actitudes, respuestas, comportamientos no favorables a la unidad, no favorables a la serenidad, no favorables a que permee la información clara, precisa, técnica y científica que desde el gobierno hemos estado presentando. Es entendible, porque la vida pública del país también contiene los intereses políticos y los intereses económicos. Sin embargo, no debemos tener duda que México, en voz de su presidente, fue uno de los pocos países que de manera explícita decidió, y lo ha ejecutado de esta manera, tener una conducción científica de esta epidemia, lejano de los intereses políticos o las coyunturas de momento. Es por esto que se integró un grupo técnico de expertos, desde luego a la cabeza nuestro secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, y varias compañeras y compañeros expertos en la materia de salud pública, de la medicina, de la virología, de la ciencia y de la tecnología. Algunos están en esta diapositiva, el grupo es sumamente amplio, haré referencia a ellos por las instituciones que representan. Ahora quiero centrarme en la siguiente imagen, en un concepto básico. He tenido el gusto de presentar ante este Senado, ante esta comisión, por 2 ocasiones anteriormente. Lo vuelvo a presentar, lo hemos presentado a la sociedad. Es un concepto relativamente simple, pero extraordinariamente importante. Manejar, enfrentar una pandemia no es una tarea sencilla. Por lo tanto, hay que tener claros cuáles son los objetivos. El mundo entero, y coordinado por la Organización Mundial de la Salud, lleva décadas preparándose para fenómenos como este. Y uno de los conceptos más robustos, más consistentes, que están presentes en los objetivos del manejo de este tipo de fenómenos, es lo que se muestra en la diapositiva. Lo explico nuevamente y con mucho gusto. Tenemos aquí 2 curvas, creo que a estas alturas la mayoría de quienes nos escuchan aquí, respetables senadoras y senadores, y en la audiencia pública, saben lo que es una curva epidémica, no intentaré explicarlo en este momento. Una curva epidémica muestra la ocurrencia de un evento, la enfermedad o la muerte o la hospitalización o cualquier otro evento de interés a lo largo del tiempo. Entre más alta es una curva, tiene la forma de una montaña, más intenso es el fenómeno, entre más bajo es esa montaña, más diferido o reducido es el fenómeno. Lo que vemos en la curva picuda, indudablemente prominente, es lo que hubiera pasado en México si no se hubieran hecho las intervenciones. Lo que vemos en la sombra de color magenta es lo que se logró por intervenciones, no de manera casual. Esto no es solo contemplar, nadie está contemplando, todo el mundo debe estar atento y actuando. Al menos esa es la disposición del Gobierno de México. Vemos 3 objetivos claramente delineados y afortunadamente logrados. El primero, con el número 1, es ganar tiempo. Cuando llega una epidemia puede ser explosiva, como desafortunadamente le ocurrió a los países europeos, y esto puede hacer que colapse el sistema de salud y que haya muerte como resultado de la incapacidad del sistema. Hay que ganar tiempo logrando disminuir la transmisión. Esto se logra con una intervención de manera general conocida como mitigación comunitaria, en México conocida como Jornada Nacional de Sana Distancia. Lo segundo es lograr tener menos casos diarios, porque esto es lo que determina la relación entre necesidad y disponibilidad de los servicios de salud. Y con ello se logra el tercer objetivo, que es un menor impacto sobre la sociedad. Vamos a pasar a la siguiente para destacar solo uno de los elementos, y aquí hay una lista de algunos de los componentes centrales de una estrategia integral de respuesta en salud pública. Reducir la velocidad de transmisión, asegurar la atención de casos graves, prevenir la salud desde el nivel comunitario, atender de manera integral a la población, atender la coepidemia de salud mental,
tomar decisiones con base en inteligencia estructurada en salud, garantizar la atención médica de calidad y vigilar estratégicamente el comportamiento de la pandemia. Nuestro enfoque es la sociedad. ¿Por qué? Porque esto es un fenómeno social. Aunque a nivel individual cada uno tiene la inquietud de protegerse a sí mismo, y esto ha llevado a actitudes defensivas de pensar en el cubrebocas, en la distancia, en el lavado de manos, como si fuera un asunto en el que cada quien tiene que protegerse en lo individual. Pero no es así. Científicamente, la salud pública es una disciplina social y por lo tanto tenemos que abordarla desde una visión social. Esto nos llevó a tomar decisiones en las que en un país asolado históricamente, sobre todo en los últimos 15 años, por la violencia, por el encono, por el abuso de autoridad, era indispensable no victimizar, no culpar a quien tuviera el problema, sino más bien atender de manera estructurada a las entidades responsables de lograr que las personas mantuvieran la sana distancia. Veamos en una panorámica la curva epidémica real de casos estimados que se muestra y asociada a ella están cada uno de los puntos de intervención que hemos ejecutado para destacar la oportunidad en que han ocurrido. Y lo que vemos es cómo desde el inicio instrumentamos intervenciones de mitigación precisamente en un momento en que era indispensable tener la actuación para minimizar el impacto de la epidemia, logrando reducir la transmisión y manteniendo disponibles las camas hospitalarias, que logramos aumentarlas más de 4 veces, junto con el personal de salud. Me gustaría aprovechar la oportunidad para enmarcar mis respuestas, primero con un agradecimiento, como siempre, a el Senado de la República, a la Comisión de Salud y también a cada una de las senadoras y senadores que expresaron perspectivas, ideas, comentarios y propuestas. Vamos a utilizar algunas imágenes para complementar lo que expuse en la apertura de la sesión y después trataré de comentar en términos generales, en ánimo de tiempo, las inquietudes de algunos de ustedes o de todos ustedes, pero como ya indicó el senador Navarro, haremos precisiones por escrito. Vamos a tomar la secuencia que estábamos diciendo. Decíamos que las distintas intervenciones de salud pública fueron diseñadas con antelación y pido atentamente y con todo respeto a quienes externaron ideas de que no se hicieron cosas o no se consideraron, o que en las 2 sesiones previas de diálogo que tuvimos, donde ya hemos respondido esto, si pudieran tomar nota de lo que está aquí. Lo digo con absoluto respeto, desde luego son libres de proceder como consideren, pero creo que es útil cuando se presta atención a las cosas que se dicen para que vayamos teniendo una construcción incremental, que no volvamos a un punto cero, donde pareciera estar estancada la visión de algunos de ustedes. Aquí tenemos en esa imagen la curva epidémica de casos estimados, la conocen, estoy seguro, porque la ven todas las noches a las 19 horas, y solo es para mostrar lo temprano que fueron las intervenciones. Tuvimos un mecanismo de alertamiento desde el 31 de diciembre de 2019, conocíamos de una epidemia de neumonía en Wuhan, China, con 44 casos. Nuestra unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria nos alertó de esta señal con una señal de riesgo. Procedimos a desarrollar algunos protocolos de respuesta inmediata, avisos epidemiológicos que empezaron a surtir efecto desde el 9 de enero. El 16 de enero instauramos la sesión permanente del Comité Nacional para la Seguridad en Salud, entidad que es legalmente responsable de coordinar la respuesta a este tipo de eventos. Procedimos entonces a designar 8 grupos de trabajo con campos temáticos que van desde la vigilancia epidemiológica, la atención médica, la regulación sanitaria, la promoción de la salud, la investigación, etcétera, y
estos grupos de trabajo, esto lo habíamos comentado en la sesión anterior, empezaron a trabajar y verán ustedes lo que se logró. Como ya dije, el concepto base es la mitigación del riesgo con dos enfoques. Uno es contención centrada en casos. Desde que empezó la respuesta se hace detección de casos, estudio de contactos, aislamiento preventivo. Conocen ustedes por ser representantes de las entidades federativas, les comento sus estados, las personas titulares del Poder Ejecutivo en sus estados están consideradas como autoridad sanitaria. El texto que lo considera así se llama Ley General de Salud. Y son, por lo tanto, responsables desde agosto de 1997, cuando se descentralizó el Sistema Nacional de Salud, de ejecutar las acciones operativas y de coordinación para la respuesta en salud pública. La Jornada Nacional de Sana Distancia no ha acabado. Esta empezó formalmente el 23 de marzo, fue establecida con antelación su diseño, decidimos instaurarla desde el viernes 13 de marzo, esto es conocimiento público, lo dije personalmente en la jornada vespertina de información, teníamos 12 casos confirmados y lo previo era 4 casos confirmados, una triplicación, así de pequeña que parezca, 4 a 12, era una señal suficiente porque la estábamos esperando. Con la experiencia que vivieron otros países, sabíamos que íbamos a llegar a lo que se conoce técnicamente como punto de inflexión, en donde la curva epidémica empieza a tener un avance rápido y era el momento oportuno, no antes, como ya señaló la senadora Vázquez Alatorre, no antes, porque antes hubiera sido poco productivo y en cambio habría causado daños importantes a la sociedad y la economía. Lo hicimos en el momento justo. La jornada se extendió hasta el 1 de junio, como se muestra en esta diapositiva, como una acción generalizada nacional, y dado que existe una república federal conformada por 32 entidades libres y soberanas y un gobierno nacional o federal, decidimos que la epidemia, que ya tenía una dinámica diferenciada entre los estados, se podría manejar de una manera más oportuna y con una mejor coordinación si las autoridades sanitarias estatales ejercían su función. El lineamiento general ha seguido vigente, es un solo semáforo, como lo hemos comentado, y hemos resuelto en todo momento con el diálogo con las 32 entidades federativas, en un ánimo de extraordinaria concordia, incluye al gobernador de Jalisco, senadora, muy productiva la contribución, y hemos tenido un solo semáforo, que tiene 10 indicadores, senadora Beltrones, no solamente uno y no solamente camas, pero hay un documento técnico, con gusto lo podemos facilitar. Y esto nos ha permitido tener una respuesta diferenciada. Ahora, la carencia en el país se puede mostrar aquí. Recordarán ustedes, el sexenio pasado acabó el último día de noviembre de 2018 y en ese momento conocíamos ya de más de 400 hospitales abandonados. 400 hospitales abandonados, hospitales que fueron planteados como que se iban a construir y que quedaron en cualquier estado, desde obra negra hasta inservibles, hasta contratos muy poco favorables al interés público por más de 15 o 20 años con entidades privadas a las que se les subrogó la construcción y operación a pesar de no tener las condiciones para operar estos hospitales. Eso fue lo que teníamos, pero teníamos que responder ante una epidemia y empezamos a utilizar la infraestructura existente. Agradecimiento siempre en particular al INSABI, al Instituto de Salud para el Bienestar, y aquí está el maestro Juan Ferrer, quien lo dirige, y también a nuestras heroicas Fuerzas Armadas, Sedena, Semar, que nos ayudaron a poner en marcha estos hospitales. 32 hospitales, según se muestra la distribución en el mapa, han sido puestos en marcha para la respuesta a COVID. Lo mismo la adquisición de equipo, se incrementó más de 150% la capacidad instalada de camas con ventilador y pasamos de 4.285 que originalmente teníamos en diciembre de 2019, censadas,
a 10.775 que alcanzamos ya desde agosto. Esta multiplicación en la capacidad no fue fácil en un contexto mundial en donde la proveeduría de equipos e insumos estaba francamente mermada por el acaparamiento y por la interrupción de las cadenas productivas en los centros de producción globales mayores. También tuvimos, y esto es motivo de enorme orgullo, la contribución de científicas y científicos mexicanos, la innovación tecnológica, la capacidad científica de proponer y ejecutar proyectos de desarrollo tecnológico es motivo de orgullo en México. Agradecemos de manera puntual al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a su directora, nuestra muy querida doctora María Elena Álvarez Builla, quien se empeñó de una manera muy eficiente en lograr desarrollar 2 ventiladores, uno para adultos, Ejecatl 4T y GATSI, Suspiro, que nos han permitido mostrar que México puede construir y no solamente adquirir equipos de alta tecnología. Tenemos también, como decíamos, la estrategia de intervención poblacional en la ocupación hospitalaria, partiendo de un número verdaderamente reducido de camas. No queríamos en ningún momento vivir las escenas que quizá algunas y algunos de ustedes siguen pensando. Eso no ocurrió en México, eso quizá lo vieron al inicio, desafortunadamente, en los países europeos y también en Estados Unidos, que vivieron un momento de mucha angustia por no tener las camas disponibles. Afortunadamente, nosotros actuamos de acuerdo al proceder científico y técnico que está en los planes de preparación y respuesta que conocemos a cabalidad. Algunos hemos tenido el privilegio de ser parte de su construcción porque hemos colaborado con la Organización Mundial de la Salud como especialistas en salud pública desde hace muchos años. Y teníamos claro lo que ya dije al inicio, 3 objetivos: disminuir la intensidad de transmisión, tener una curva plana. No hay manera de refutar eso porque la evidencia es directa, es numérica y está sujeta al escrutinio público. Tuvimos una curva epidémica muy plana, con una epidemia consecuentemente larga, pero que nos permitió diferir el momento de máxima intensidad de transmisión, originalmente contemplado para abril, hasta la última semana de julio. Y desde entonces hemos tenido ya casi 11 semanas, esta es la semana número 11, que llevamos una disminución de la transmisión o del acontecer epidémico. Nuevos casos, nuevas hospitalizaciones, mortalidad. Lo presentamos todos los días a las 19 horas en nuestras sesiones informativas. Contratación del personal, reto inmenso. Ya señalaban que existía al inicio de esta administración un déficit de al menos 80,000 profesionales de la salud directamente en el campo clínico, médicas, enfermeros, pero se suma hasta 240,000 cuando tenemos otro tipo de personal también indispensable y sumamente valioso, a quienes les agradecemos desde luego su compromiso y su dedicación. Con ese déficit acumulado que había sido reconocido a lo largo de muchos años por organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Hay sendos documentos ahí que están a disposición, podemos hacer una compilación y con mucho gusto compartírselos. Pero ese déficit no es fácil superarlo cuando se han tenido décadas de abandono presupuestal, de voluntad política, de organización, y ha habido una política pública a lo largo de 15 años, precisamente del año 2000 al año 2015 o hasta el 18, una política pública empeñada en privatizar los servicios de salud. Este es un fenómeno que ha ocurrido en muchos países del mundo. Los propios países europeos conocen y se lamentan públicamente del desmantelamiento de las instituciones públicas por un modelo económico, político y social que le interesó más privilegiar la acumulación de riqueza en muy pocas manos y abandonar los servicios sociales, por una visión que es no solamente errónea, sino, diríamos en sentido estricto,
anticonstitucional, dado que desde 1984 el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos contempla el derecho de la protección a la salud como un derecho universal. Logramos aumentar la capacidad del personal y se muestra aquí más de 51,000 miembros del personal de salud fueron contratados y entrenados para lograr solventar la respuesta. Agradecimiento nuevamente al INSABI, tanto el maestro Ferrer como el doctor Alejandro Esbarz, coordinador médico del INSABI, quien nos acompaña hoy. Se han hecho capacitaciones también a personal que no contaba por décadas con la noción mínima de bioseguridad y que no tenía la preparación suficiente para responder a un fenómeno como este. Es muy importante no confundir lo que aparece a veces en versiones noveladas de información parcial y fragmentada, efectista, como esta historia de las batas transparentes, con lo que puede ser documentado de manera directa, trazable, robusta, que está a disposición de ustedes en todo momento y por supuesto de los órganos fiscalizadores del gobierno. También datos abiertos. ¿Por qué nos interesó la transparencia? Primero, porque es una convicción ética, es una convicción de gobierno, es una convicción profesional. Sin transparencia no hay escrutinio, sin escrutinio no hay confrontación de ideas, sin confrontación de ideas no hay crítica, sin crítica no hay crecimiento, desarrollo de lo que puede hacer nuestro país. La convicción ética es irrenunciable. Somos un gobierno abierto, somos un gobierno que considera que la verdad es un valor supremo, que no está sujeto a vaivenes, a negociaciones, a acomodos según la oportunidad. Por eso tenemos la convicción, pero además es un elemento fundamental de la respuesta científica y técnica a la salud pública. Lograr convocar, como lo logramos, el respeto y la solidaridad social es indispensable para una respuesta efectiva. No se nos olvide, y esto está documentado también con evidencia, que sin haber ejecutado ni acciones administrativas y mucho menos la coerción o el uso de la fuerza pública, logramos reducciones de la movilidad en el espacio público semejantes y en algunos casos superiores a muchos de los países que han utilizado incluso la policía o las fuerzas armadas para ejercer la presión y obligar a las personas a usar el cubrebocas o a quedarse en casa, sin necesidad de ello, porque tenemos un pueblo solidario, tenemos un pueblo que sabe actuar frente a las crisis y está unido con su gobierno. Tuvimos una respuesta muy favorable. El Estado mexicano es uno solo, el Estado está integrado, el Estado responde junto. Es imprescindible visualizarlo. Las pequeñas expresiones minoritarias que se resisten a integrarse a la vida nacional, al consenso público, siguen y seguirán marginadas, desafortunadamente confundiendo a algunos, muy desafortunadamente entorpeciendo la acción de respuesta integrada que se requiere en este tipo de condiciones. En términos de información, como ya decimos, todos sabemos que tenemos 224 conferencias de prensa, hoy será la 225, pero además que pusimos íntegros la totalidad de nuestros datos en bases de datos públicas y también múltiples tableros de información en los que han contribuido no solamente organismos gubernamentales, sino agencias autónomas, organismos autónomos como el INEGI, a quien le agradecemos también su proactividad, o instituciones públicas de educación superior como nuestra máxima casa de estudios y otras. También la información pública sobre lo que se ha hecho está abierta a todas y todos. Hago una respetuosa invitación a que se documenten. Ahí está todo, ahí están las guías técnicas, están los lineamientos, están los informes, están los otros elementos complementarios de lo que decimos todas las noches a las 7
de la tarde, y como pueden ver hay más de 70 documentos sobre atención clínica, personas que viven con discapacidad, salud mental, salud materna y neonatal, reconversión hospitalaria, vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera. Esto es un esfuerzo de todas y todos. Como ya lo hemos dicho, aquí participa el Estado mexicano en su conjunto. En forma institucional participan no solo las 6 instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, en su componente público, participan también actores privados que han hecho un esfuerzo muy benévolo de aportar generosamente sus instalaciones, sus conocimientos, sus competencias técnicas, su personal. Prácticamente todas las instituciones del Gobierno de México han participado en la elaboración de documentos técnicos, recomendaciones, lineamientos, guías y también en expandir el esquema de coordinación a sus ámbitos específicos de interés. Me preguntaban hace rato quién toma las decisiones, lo preguntaba la senadora Reynoso. La Ley General de Salud, a la que vuelvo a citar, establece claramente el ámbito de competencia en lo que corresponde a la salubridad general, tanto del ámbito federal como en el ámbito estatal, pero además en una respuesta de Estado como la que ha dispuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, participan múltiples actores institucionales y sociales en el ámbito de sus respectivas competencias. Aquí podemos ver ahora resultados, y los resultados también son tangibles, documentables y trazables. Véanlo de manera gráfica, a veces gráficamente ayuda a ver las cosas y ayuda a desmitificar algunas ideas que pudieran quedar fijas en la mente. Aquí vemos mapas, y en estos mapas son de la República Mexicana, y es el cambio que ha ocurrido en los indicadores del semáforo. ¿Cuál es la razón por la que ha habido cambio en los indicadores o en los valores de estos indicadores? Porque la información que procede de las entidades federativas, nos preguntaban cómo se construye la información epidemiológica, más de 26,000 unidades de salud. Esto está lejos de ser un sistema centinela con 475 unidades, estimada senadora. 26,000 unidades de salud de los sectores público, social y privado están obligadas por ley, de acuerdo al título 8º de la Ley General de Salud y de acuerdo a la norma oficial mexicana 017 para la vigilancia epidemiológica y los manuales y procedimientos respectivos, a informar sobre este tipo de eventos. La información no la fabrica el gobierno federal, la integra el gobierno federal, la analiza y la comparte también con las entidades federativas. Y eso es lo que informamos diariamente y eso es lo que alimenta al semáforo. Vean ustedes, rojo el 1 de junio fue motivo también de esta intención de desinformación cuando se escandalizaron al decir abrimos en rojo el semáforo. Claro, estábamos en un momento todavía de ascenso de la epidemia. Y a lo largo de todas esas semanas, aquí se muestra por quincenas, y desde la primera semana de agosto tuvimos ascenso en la epidemia, más bien hasta la primera semana de agosto, y como pueden ver, posterior a agosto, empieza a disminuir los colores del semáforo que indican la intensidad de la epidemia. Ya tenemos un estado que tiene color verde y los haremos ahora de ejemplo sobre lo que se puede lograr. Vemos en un gráfico que les invito a ver el de hoy en la tarde, pero lo hemos estado presentando periódicamente, no me detengo a explicarlo. Más de 2,888,000 personas han sido estudiadas y analizadas. En sí mismas, prueba o no prueba, son consideradas como información valiosa para conocer a nivel de todo el territorio de la República el acontecer epidémico. Termino con el ejemplo exitoso, precisamente mostrando el caso de Campeche. Campeche, un gobierno que está a cargo del PRI, el gobernador Aiza es del Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque podría poner muchos otros, independientemente de la afiliación partidista de sus gobernantes. Lo relevante aquí es cuando se suman esfuerzos, se suma actitud y se busca hacer una construcción con visión de Estado,
con visión nacional, no con egoísmos o cálculos políticos individuales. Y vemos ahí cómo a lo largo de la epidemia, ejecutando exactamente los protocolos que recomendó la Federación, se lo pueden preguntar a él, quien estoy seguro lo precisará, se logró el éxito en el control epidémico. Termino con una frase: es importante no perder de vista que estamos ante una crisis mundial. La humanidad entera, una especie completa que tiene más de 7.000 millones de integrantes, ha estado y sigue en riesgo. La única manera de salir adelante es pensando en el bien común, pensando generosamente más allá de nuestros cálculos inmediatos, con una visión que nos ayude a enfrentar esta y muchas otras crisis. De este intercambio de ideas, por la oportunidad de escuchar cuestionamientos, por la oportunidad de escuchar también propuestas y aspiraciones de integración, de unidad, de trabajo conjunto. Me parece que la intervención de resumen que ha dado el presidente de esta comisión, el senador y doctor Miguel Ángel Navarro, identifica muy bien cuál es la postura de integración, la postura de unidad del Estado con este propósito. Todos y todas somos partícipes del fenómeno de una pandemia, un problema que ha afectado, ya lo hemos dicho, a la humanidad en su conjunto, como nunca antes, o al menos como no lo había hecho ningún patógeno hace 100 años. Y hemos destacado la importancia desde el Gobierno de México, desde el inicio, no solamente de la epidemia, sino de la actual administración, desde el 1 de diciembre de 2018, la importancia de la unidad nacional, la importancia de la solidaridad, la importancia de la generosidad, la importancia de la honestidad, la importancia de la veracidad. Estos son valores consustanciales al Gobierno de México. Son valores que, por supuesto, y con enorme orgullo, nos muestra todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos momentos, algunas de ustedes, respetables senadoras, me increpaban diciéndome que satisfago las expectativas del señor presidente. Sí, por supuesto, y con muchísimo orgullo, con mucho orgullo. Porque no son las expectativas de un hombre, no son las expectativas de un dirigente político, son las expectativas de un pueblo que ha estado históricamente dolido, históricamente negligido, históricamente violentado en todos sus derechos. La Cuarta Transformación no es una casualidad. La Cuarta Transformación es la síntesis de la aspiración nacional de un pueblo que ha encontrado en el dolor la causa de levantarse, la posibilidad de defender su dignidad y sus derechos. Y eso es lo que representamos hoy. Por eso todos los funcionarios y funcionarias que acompañamos el proceso de Cuarta Transformación, que estamos presentes en él, desde nuestro ámbito de responsabilidades específicas, algunos en la parte de salud, otros en la parte de educación, otros en la parte de desarrollo, bienestar, etcétera, estamos convencidos de que la justicia social es el pilar para ser una nación sostenible. Una nación que estuvo muy cerca del colapso, de la inviabilidad, por un momento considerada como un posible Estado fallido por la malversación sistemática, la corrupción rampante y el abuso de poder, el abuso y la negligencia y la arrogancia de quienes, desde una minoría rapaz, gobernaron el país, en particular en los últimos 20 o 30 años. Por eso es sorprendente, pero no inexplicable, ahorita lo comentaremos, que hoy haya representantes de esa minoría que, haciendo uso del foro parlamentario, haciendo uso de la tribuna, pretendan dar lecciones
de moralidad, de ética, de probidad, cuando todos y todas, el pueblo en su conjunto, conocen exactamente la historia. Por esa razón, insisto, me parece sorprendente, pero no inexplicable, y aquí pido disculpas, mi naturaleza es técnica, es científica, es de salud, y regreso al tema de la salud para comentar algo que en otros momentos hemos tenido presente. Disonancia cognoscitiva. Disonancia cognitiva o cognoscitiva. En 1957, un psiquiatra estadounidense, Leon Festinger, describió la disonancia cognoscitiva. Para decirlo de manera sintética, la disonancia cognoscitiva consiste en el conflicto de ideas que se contraponen cuando somos expuestos a una realidad que no es armónica con nuestras creencias, nuestras convicciones o nuestra formación previa. Estimo que hoy en esta conversación ha quedado de manifiesto una mayoría parlamentaria, no solamente la del partido o movimiento mayoritario, sino en general de otras fuerzas políticas que aquí han expresado sus posturas de una manera muy integrada, muy reposada, muy ecuánime, basados y basadas en la evidencia, y han planteado preguntas que nos ayudan a todas y todos a caminar hacia adelante. Pero ha quedado en contraste una pequeña minoría, un elemento que repetidamente se ha anclado a verdades a medias, distorsiones o francas mentiras, que lo ha ejecutado esta expresión a través de medios sociales, a través de medios de información o a través de los espacios de la República en el gobierno, en la rama legislativa. Y lo que ha quedado manifiesto es que hay una serie de fórmulas. Cuando empezamos a recopilarlas, porque también es parte del ejercicio técnico, la recopilación de información sobre la infodemia, la epidemia de desinformación. Es también materia técnica. Nuestra unidad de inteligencia epidemiológica monitorea los medios de comunicación nacionales e internacionales y, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, también identifica cuáles son las intenciones que están detrás de esos componentes de desinformación. Y lo que hemos visto es esta repetición sistemática de lo que al inicio le llamábamos las 7 mentiras, en la medida en que no tenían una base de veracidad o de evidencia, pero eran una serie de planteamientos repetidos. Esta lista ha crecido un poco, pero han sido elaboraciones de lo mismo. Desde luego, no pierdo la esperanza de que en algún momento quienes han venido aquí a plantear de manera por demás expresiva, por llamarlo de alguna manera, estas perspectivas, pruebas, el cubrebocas, que por qué no cerramos las fronteras, que por qué no obligamos a la población a que se quedara en casa, que por qué no usamos la fuerza pública, etcétera, etcétera, etcétera. No perdemos la esperanza de que vean los documentos, de que vean la evidencia, de que vean quizá las conferencias vespertinas. Para eso fueron hechas. 220. Hoy vamos a tener 220 conferencias que hemos tenido para dar a conocer esto. Se pueden ver, pueden hacerlo en pausas para que no sea tan tedioso, pueden ver los distintos componentes, pueden ver a las distintas instituciones que han expresado posturas técnicas, posturas científicas, el marco de la ley, las representaciones de la sociedad, el sector privado, distintas organizaciones del sector social, insisto, en el conjunto, el Estado mexicano. Les invitamos nuevamente, con todo respeto,
a que se integren, que esta disonancia cognitiva no les haga mantenerse en el reducto de la minoría o de la autorrepresentación de su papel minoritario en la conciencia pública, y les invitamos a que sean parte de la solución. Quizá hay frustración, quizá no se han sentido convocadas y convocados a participar en el bienestar de la República, quizá no saben cómo, quizá han buscado en los canales equivocados, quizá han preferido permanecer en oficinas, retirarse de los debates públicos en los momentos en que se reflexiona con claridad sobre las condiciones que estamos enfrentando. Muchas gracias. Lamento que se sustraigan una y otra vez de la realidad. Veo curules vacías nuevamente, como lo estuvo en la comparecencia de mi maestro, el doctor Alcocer, pero no perdemos la esperanza. Veo que la senadora Márquez también se apresta a retirarse. ¿Y llevará las lonas? No lo sé. Pero bueno, regresemos al diálogo con el país. Regresemos a... Por favor, ¿me permiten, por favor? Es que se necesita hacer, no nada más decir. Bien. Señor secretario, subsecretario, al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia. Muchas gracias a usted y al doctor Novelo por no haber esas condiciones de pluralidad y de respeto. Se da por concluida la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Lástima. Así es, mis aferrados a un México más justo. Como terminaron de ver el video, por último tuvieron que cancelar la comparecencia del doctor Hugo López-Gatell por culpa de los prianistas, que se comportaron de una manera muy desagradable, pues demostraron que la Cuarta Transformación tocó sus intereses. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like y nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas tardes, que tengan un excelente miércoles. Nos vemos al rato. Cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.